Muchos me llaman el loco. Muchos me llaman el pervertido. Muchos me llaman el monstruo de Roma. Pero pocos recuerdan que antes de la corona fui un niño. Un niño que vio morir a su padre. Un niño al que le arrebataron a su madre. Un niño obligado a crecer entre el miedo, la traición y la sangre. No nací siendo el monstruo que describen. Yo soy lo que ustedes crearon. Yo soy el monstruo que Roma inventó. Paco Morten, el mito oscuro. El de la era, fusionándose con el tiempo. Acércate. No tengas miedo. Siéntate junto a mí y escucha la voz de un hombre al que la historia convirtió en una leyenda. Soy Cayo Julio César Augusto Germánico, pero ustedes me recuerdan por otro nombre: Calígula, la pequeña botita que caminaba entre soldados cuando era niño. Muchos se ríen de ese nombre, pero olvidan lo que significaba. Aquella pequeña sandalia caminaba entre las legiones de Roma, entre hombres que levantaban sus escudos y gritaban el nombre de mi padre. Mi padre fue Germánico, el general amado por sus soldados, un hombre que tenía algo que muchos emperadores jamás consiguieron: el amor del pueblo. Yo era apenas un niño cuando Roma me mostró por primera vez el poder de un símbolo. Me levantaban entre sus brazos porque veían en mí la sangre de los Césares. Y allí aprendí una lección peligrosa. Los hombres pueden arrodillarse ante una imagen antes de conocer al hombre que existe detrás. Pero los dioses siempre cobran un precio. Mi padre murió lejos de Roma. Muchos dijeron que fue envenenado. Muchos señalaron a Tiberio. La verdad desapareció junto con él. Después perdí a mi madre, a mis hermanos y la vida que un niño debería haber tenido. Vi cómo mi familia era destruida por las mismas manos que sostenían el poder de Roma. Y entonces aprendí la primera lección del imperio: la sangre no siempre protege. A veces solamente te convierte en un objetivo. Tiberio me llevó lejos de mi antigua vida. Crecí rodeado de miedo, silencio y rumores. Observaba, escuchaba, aprendía, mientras otros veían solamente a un joven príncipe. Yo veía cómo funcionaba el mundo de los poderosos. Aprendí que un hombre puede sonreír mientras prepara una traición y que la lealtad puede desaparecer cuando cambia la fortuna. Cuando Tiberio murió, Roma buscó una nueva esperanza. Y esa esperanza fui yo, el hijo de Germánico, el sobreviviente. Al principio les di lo que esperaban. Liberé prisioneros, reduje cargas y devolví alegría a las calles. Roma me recibió como un salvador. Pero el poder transforma a los hombres. Después de una enfermedad que casi terminó con mi vida, miré el mundo con otros ojos. Vi enemigos donde antes veía aliados. Vi miedo donde antes veía respeto. Comprendí que un emperador no solamente lleva una corona, lleva una carga. Decidí cargarla como alguien elegido por los dioses. Exigí honores divinos. Quise que Roma entendiera que el hombre sentado en el trono no era solamente un hombre, sino el rostro del imperio. Algunos me llamaron arrogante. Otros me llamaron loco. Otros me llamaron loco. Pero dime, ¿acaso los hombres no crean dioses para después temerles? Roma construyó mi imagen. Roma alimentó mi poder. Y después Roma se sorprendió cuando ese poder creció demasiado. Hablan de mis excesos. Hablan de mis decisiones. Hablan de mis enemigos. Pero pocos hablan del niño que existió antes de la corona.
El niño que aprendió que amar significaba perder. El niño que descubrió que confiar podía ser peligroso. Drusila fue una de las pocas personas que estuvo cerca de mí, sin buscar poder. Cuando murió, algo dentro de mí desapareció. El emperador siguió caminando, pero el hombre quedó herido. Después miré hacia Judea, una tierra llena de conflictos, donde Roma intentaba imponer su voluntad, y allí aparece el nombre que todos quieren escuchar: Poncio Pilatos, El gobernador, que tuvo en sus manos el destino de Jesús de Nazaret, el hombre atrapado. entre Roma y las decisiones que marcaron la historia. Pero ahora quieres saber otra cosa. ¿Quieres saber? Si yo tuve algo que ver, ¿Quieres saber? si Calígula estuvo detrás de su destino. Mírame. ¿De verdad crees que todos los secretos del imperio fueron escritos? Hay verdades que desaparecieron con quienes las conocieron. Podría responderte, podría decirte exactamente qué ocurrió, pero no lo haré, porque un secreto tiene más poder cuando permanece vivo. Quizá fui yo, quizá no, quizá la historia tomó otro camino. Esa duda permanecerá contigo, porque un hombre no se vuelve eterno solamente por lo que hizo, sino también por aquello que nadie puede demostrar. Pero incluso los dioses caen. El 24 de enero del año 41, aquellos que juraron protegerme se volvieron contra mí. Casio Querea y otros conspiradores decidieron que mi reinado debía terminar. Ese día asistí a los juegos del Teatro del Palatino. Observé una tragedia sobre un rey condenado. ¡Qué ironía! Porque mi propia tragedia ya había comenzado. Acércate, no tengas miedo. Siéntete junto a mí y escucha la voz de un hombre al que la historia convirtió en una leyenda. Soy Cayo Julio César Augusto Germánico, pero ustedes me recuerdan por otro nombre: Calígula, la pequeña gotita que caminaba entre soldados cuando era niño. Muchos se ríen de ese nombre, pero olvidan lo que significaba. Silencio. Un corredor de piedra que conectaba el Teatro del Palatino con el Palacio Imperial. Mis pasos resonaban mientras caminaba acompañado por los hombres que habían jurado protegerme. Mis guardias, mis soldados, mis sombras. Durante años pensé que el poder que tenía me hacía intocable, que mientras llevara la corona de Roma, nadie se atrevería a levantar una mano contra mí. Pero Roma tiene una lección que todos sus emperadores terminan aprendiendo. La corona más brillante también proyecta la sombra más peligrosa. Ese día había asistido a los juegos del teatro. Había observado una tragedia sobre un rey condenado por su propio destino. ¡Qué ironía! Mientras veía aquella historia representada frente a mis ojos, la mía ya estaba escribiendo sus últimas palabras. Dicen que fui un hombre que no escuchaba a nadie. Dicen que la arrogancia me cegó. Quizás sea verdad. Quizá después de tantos años viendo hombres inclinarse ante mí olvidé algo importante. Un hombre puede bajar la cabeza por respeto, o puede hacerlo esperando el momento exacto para atacar. Casio Querea caminaba entre aquellos que me rodeaban. Un hombre que guardaba resentimiento. Un hombre que había soportado mis burlas y mis humillaciones. La historia cuenta que él y otros conspiradores decidieron que mi reinado debía terminar.
Y en aquel pasillo, el destino de Roma cambió para siempre. Primero llegó el silencio, después la confusión. Una mirada diferente, un movimiento inesperado. El instante en que incluso un emperador comprende que algo está mal. Entonces llegó el acero. Los gritos llenaron las paredes. Los hombres que habían jurado protegerme se convirtieron en los hombres que buscaban mi muerte. Yo era Calígula, el hijo de Germánico, el emperador de Roma. El hombre que había caminado entre legiones, que había llevado una corona que muchos soñaban con tocar. Y aún así, caí como todos los hombres caen, porque la muerte no distingue entre reyes y esclavos, no respeta títulos, no escucha órdenes. Mi cuerpo quedó en aquel lugar, pero mi nombre comenzó otro viaje. Después de mi muerte, Roma no solo preguntó quién fui, preguntó qué significaba mi existencia. Algunos celebraron mi caída, otros lloraron el final de la familia de Germánico. El Senado volvió a tomar fuerza y los hombres que durante años habían vivido bajo mi sombra intentaron decidir qué quedaría de mi recuerdo. Pero una cosa es matar a un hombre, otra muy diferente es destruir una leyenda. Mi esposa, Milonia Cesonia, también encontró la muerte después de mí. Y mi pequeña hija, Julia Drusila, fue víctima de la misma violencia que terminó con mi vida. Una niña que nunca tuvo la oportunidad de conocer otro mundo que no fuera el de las luchas de Roma. Quizá ese fue el precio de una familia nacida demasiado cerca del poder. Porque en Roma, la sangre imperial podía abrir las puertas del mundo, pero también podía convertirse en una sentencia. Durante siglos hablaron de mí. Los historiadores antiguos escribieron sobre mis excesos. Algunos me llamaron monstruo. Otros recordaron mis ambiciones, mis construcciones y mis deseos de superar los límites que otros aceptaban. La verdad completa quedó perdida entre los años, entre las voces de quienes me odiaron y quienes me admiraron. Porque la historia no siempre conserva la voz de los vencidos. A veces conserva solamente la voz de quienes quedaron para escribir. Hablaron de mis decisiones, Hablaron de mis desafíos, hablaron de mis obras, de mis proyectos imposibles, de mis barcos, tan magníficos como mi nombre, construidos como símbolo de grandeza y de una mente que no aceptaba límites. Algunos los vieron como locura, otros como la prueba de que un emperador podía convertir una idea imposible en realidad. Quizá ese fue mi mayor contradicción. Quise que Roma viera un dios, pero debajo de la corona seguía existiendo aquel niño. El niño que caminó entre soldados, el niño que perdió a su padre, el niño que vio cómo su familia desaparecía, el niño que aprendió que el amor podía convertirse en una debilidad y que la confianza podía ser una trampa. De ser emperador fui un hijo, de ser un hombre temido fui un sobreviviente. Antes de ser una leyenda fui un hombre. Yo soy Cayo Julio César Augusto Germánico, el hijo de Germánico, el niño que un día fue levantado por las legiones de Roma, el cautivo de los silencios de Capri, el hombre que recibió el poder más grande del mundo conocido. Muchos me conocen como Calígula, algunos dicen que fui un monstruo, algunos dicen que fui un loco, otros dicen que fui un dios entre los mortales. Pero al final, solo quedó una pregunta: ¿quién fui realmente? Quizá la respuesta murió conmigo,
Quizá la historia solo conserva fragmentos, pero mientras alguien pronuncie mi nombre, Roma seguirá recordando al niño, al emperador y al mito. Porque los hombres pueden desaparecer, los imperios pueden caer, pero algunas historias nunca dejan de El mito de las eras llega para fundirse en la historia.